Cordial saludo tengan todos ustedes. YouTube, Juan Guillermo Guerrero Méndez o Hipnoterapeuta Juan. Me pueden encontrar 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Vamos a seguir con la segunda parte del Fedón o de la inmortalidad del alma, de ese texto diálogo de Platón, que tanto nos ha enseñado sobre la vida, la muerte y otras concepciones más que para muchos es algo misterioso. ¿Qué dice en ese momento Sócrates sobre ese tema tan importante? Dice que cualquiera que nos escuche, aunque sea un autor de comedias, pues echará en cara que me estoy burlando y que hablo de cosas que no nos tocan de cerca. Ya que examinaremos la cuestión. Preguntémonos, por lo tanto, si las almas de los muertos están o no en el Hades. Según una opinión muy antigua, las almas al abandonar este mundo pues van al Hades y desde allí vuelven al mundo y vuelven a la vida después de haber pasado por la muerte. Si esto es cierto y los hombres después de la muerte pues vuelven a la vida, se sigue de aquí necesariamente que las almas están en el Hades durante este intervalo, porque no volverían al mundo si no existiesen, y será una prueba suficiente de que existen si vemos claramente que los vivos no nacen sino de los muertos, porque si esto no fuese así, sería preciso buscar otras pruebas. De hecho, dijo Cebes, yo, Sócrates, para asegurarse de esta verdad, no hay que concretarse a examinarla con relación a los hombres, sino que es preciso hacerlo con relación a los animales, a las plantas y todo lo que nace, porque así se verá que todas las cosas nacen de la misma manera, es decir, de sus contrarias, cuando tienen contrarias. Por ejemplo, lo bello es lo contrario de lo feo, lo justo de lo injusto, y lo mismo sucede en una infinidad de cosas. Veamos pues si es absolutamente necesario que las cosas que tienen sus contrarios solo nazcan de estas contrarias. Como también, si cuando una cosa se hace más grande, es de toda necesidad que antes haya sido más pequeña, para adquirir después una magnitud. Sin duda. Y cuando se hace más pequeña, si es preciso que haya sido antes más grande, para disminuir después, seguramente. Asimismo, lo más fuerte viene de lo más débil, lo más ligero de lo más lento. Es una verdad manifiesta. Y continúa Sócrates diciendo, cuando una cosa se hace más mala, no es claro que era mejor, y cuando se hace más justa, no es claro que era más injusta. Sin dificultad, Sócrates. Así pues, Cebes, todas las cosas vienen de sus contrarios. Es una cosa demostrada. Muy suficientemente, Sócrates. Pero entre estas dos contrarias, ¿no hay siempre un cierto medio, una doble operación que lleva de este a aquel y de aquel a este? Entre una cosa más grande y una cosa más pequeña, el medio es el crecimiento y la disminución. Al uno llamamos crecer y al otro disminuir, en efecto. Lo mismo sucede con lo que se llama mezclarse, separarse, calentarse, enfriarse y todas las demás cosas. Y aunque sucede algunas veces que no tenemos términos para expresar toda esta clase de cambios, vemos sin embargo por experiencia que es siempre de necesidad absoluta que las cosas nazcan las unas de las otras y que pasen de lo uno a lo otro por un medio. Es indudable. Yo, Sócrates, ¿la vida no tiene también su contraria
como la vigilia tiene el sueño? Sin duda, dijo Cebes. ¿Cuál es esta contraria? La muerte. Estas dos cosas, si son contrarias, no nacen la una de la otra y no hay entre ellas dos generaciones o una operación intermedia que hace posible el paso de una a otra. ¿Cómo no? Dijo Sócrates, te explicaré la combinación de las dos contrarias de que acabo de hablar y el paso recíproco de la luna a la otra. Tú me explicarás la otra combinación. Digo, pues, con motivo de sueño y de la vigilia, que el sueño nace, del sueño nace la vigilia, y de la vigilia el sueño, que el paso de la vigilia al sueño es el adormecimiento, y el paso del sueño a la vigilia es el acto de despertar. ¿No es esto muy claro? Sí, muy claro. Dinos a tu vez la combinación de la vida y de la muerte. ¿No dices que la muerte es lo contrario de la vida? Sí. ¿Y que la una nace de la otra? También. ¿Qué nace entonces de la vida? La muerte. ¿Qué nace de la muerte? Es preciso confesar que es la vida. De lo que muere, replicó Sócrates, nace por consiguiente todo lo que vive y tiene vida. Así me parece. Y por lo tanto, repuso Sócrates, nuestras almas están en el Hades después de la muerte. Así parece. Pero de los medios en que se realizan estas dos contrarios, uno de ellos no es la muerte sensible. ¿No sabemos lo que es morir? Seguramente. ¿Cómo nos arreglamos entonces? ¿Reconocemos igualmente a la muerte la virtud de producir la contraria? ¿O diremos que por este lado la naturaleza es coja? ¿No es toda necesidad que el morir tenga su contrario? Es necesario. ¿Y cuál es este contrario? Revivir. Revivir si hay un regreso de la vida a la muerte, repuso Sócrates. Consiste en verificar este regreso. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que los vivos no nacen menos de los muertos, que los muertos de los vivos. Prueba incontestable de que las almas de los muertos existen en alguna parte de donde vuelven a la vida. Me parece, dijo Cebes, que lo que dices es una consecuencia necesaria de los principios en que hemos convenido. Me parece, Cebes, que no sin razón nos hemos puesto de acuerdo sobre este punto. Examínalo por ti mismo. Si todas estas contrarias no se engrandecen recíprocamente, girando, por decirlo así, en un círculo, y si no hubiese más que una producción directa de lo uno por lo otro sin ningún regreso de este último al primer contrario que le ha producido, ya comprendes que en este caso todas las cosas tendrían la misma figura, aparecerían de la misma forma y toda producción cesaría. ¿Qué dice Sócrates? No es difícil comprender lo que digo. Si no hubiese más que el sueño y no tuviese lugar al acto de despertar producido por él, ya es que entonces todas las cosas nos representarían verdaderamente la fábula de Endiminión y no se diferenciarían en ningún punto, porque la sucedería lo que a Endimión pues estarían sumidas en los sueños. Si todo estuviese mezclado sin que esta mezcla produjese separación alguna, bien pronto se verificaría lo que enseñaba Anaxágoras: todas las cosas estarían juntas. Asimismo, mi querido Cebes, si todo lo que ha recibido la vida llegase a morir, y estando muerto permaneciera en el mismo estado, o lo que es lo mismo, no reviviese, ¿no resultaría necesario que todas las cosas incluirían el al fin, y no habría nada que viviese? Porque si de las cosas muertas no nacen las otras vivas, y si las cosas vivas llegan a morir, ¿no es absolutamente inevitable que todas las cosas sean el fin absorbidas por la muerte? Inevitablemente, Sócrates, dijo Cebes, y cuanto acabas de decir me parece incontestable. También me parece a mí, Cebes, que nada se pueda objetar a esas verdades, y que no nos hemos engañado cuando las hemos admitido, porque es indudable que hay un regreso a la vida, que los vivos nacen de los muertos,
que las almas de los muertos existen, que las almas buenas libran bien y que las almas malas libran mal. Cebes, interrumpiendo a Sócrates, le dijo: lo que dices es un resultado necesario de otro principio que se ha oído muchas veces sentar como cierto, a saber que nuestra ciencia no es más que una reminiscencia, un recuerdo. Si este principio es verdadero, es de toda necesidad que hayamos aprendido en otro tiempo las cosas de que nos acordamos de este, y esto es imposible si nuestras almas no existen antes de aparecer bajo esa forma humana, y esta es una nueva prueba de que nuestra alma es inmortal. Simias, interrumpiendo a Cebes, le dijo: ¿cómo se puede demostrar este principio? Recuérdemelo, porque en ese momento no caigo en ello. Hay una demostración muy preciosa, respondió Cebes, y es que todos los hombres, si se les interroga bien, todo lo encuentran sin salir de sí mismos, cosa que no podría suceder si en sí mismos no tuvieran las luces de la razón recta. En prueba de ello no hay más que ponerles delante figuras de geometría u otras cosas de la misma naturaleza, y se ve permanente esta verdad. Si no te das por convencido con esta experiencia, Simias, replicó Sócrates, mira si por este otro camino asientes a nuestro parecer. ¿Tienes dificultad en creer que aprender no es más que acordarse? No mucha, respondió Simias, pero lo que precisamente quiero es llegar al fondo de este recuerdo de que hablamos, y aunque gracias a lo que ha dicho Cebes hago alguna memoria y comienzo a creer, no me impide esto el escuchar con gusto las pruebas de que tú quieres darnos. Helas aquí, replicó Sócrates. Estamos conformes todos en que para acordarse es preciso haber sabido antes la cosa en que uno se acuerda. Seguramente. Convenimos igualmente en que cuando la ciencia se produce cierto de modo de una reminiscencia, y al decir de cierto modo quiero dar a entender, por ejemplo, como cuando un hombre, viendo y oyendo alguna cosa, o percibiéndola por cualquiera de otros sentidos, no conoce solo esta cosa percibida, sino que al mismo tiempo piensa en otra que no depende de la misma manera de conocer, sino de otra. ¿No diremos una razón que este hombre recuerda la cosa que le ha venido al espíritu? ¿Qué dices? Digo, por ejemplo, que uno es el conocimiento del hombre y otro el conocimiento de una lira, seguramente. Pues bien, continuó Sócrates, ¿no sabes lo que sucede a los amantes cuando ven una lira, un traje o cualquier otra cosa de que el objeto de su amor tiene costumbre de servirse? Al reconocer esta lira, pues vienen a su pensamiento la imagen de aquel a quien ha pertenecido. He aquí lo que se llama reminiscencia. Frecuentemente al ver a Simias, recordamos a Cebes. Podría decirte 1.000.000 de ejemplos. Hasta el infinito, dijo Simias. He aquí lo que es la reminiscencia, sobre todo cuando se llena o se llega a recordar cosas que se habían olvidado por el transcurso del tiempo y por haberlas perdido de vista. Es muy cierto, dijo Simias. Pero replicó Sócrates, al ver un caballo, una lira pintados, ¿no puede recordarse a un hombre? ¿O al ver al retrato de Simias, no puede recordarse a Cebes? ¿Quién duda? Con más razón, si se ve el retrato a Simias, se recordará a Simias mismo, sin dificultad. ¿No es claro entonces que la reminiscencia la despierta lo mismo, pues las cosas semejantes que las desemejantes? Así es, en efecto. Y cuando se recuerda alguna cosa a causa de la semejanza, no sucede necesariamente que el espíritu vea inmediatamente si falta o no el retrato alguna cosa para la perfecta semejanza con el original de que se acuerda. No puede menos de ser así, dijo Simias. Fíjate bien para ver si piensas como yo. No hay una cosa a que llamamos igualdad. No hablo de la igualdad entre un árbol y otro árbol, entre una piedra y otra piedra, y entre otras muchas cosas semejantes. Hablo de una igualdad
que está fuera de todos los objetos. Pensamos que esta igualdad es en sí misma algo que no es nada. Decimos ciertamente que es algo. Sí, por Zeus. Pero, ¿conocemos esta igualdad? Sin duda. ¿De dónde hemos sacado esa ciencia, este conocimiento? No es de las cosas de que acabamos de hablar, es decir, que vienen viendo árboles iguales, piedras iguales y otras muchas cosas de esta naturaleza. Nos hemos formado la idea de esta igualdad, que no es ni estos árboles ni estas piedras, sino que es una cosa enteramente diferente. ¿No te parece diferente? Pues atiende a esto. La piedra, los árboles, que muchas veces son los mismos, ¿no nos parece por comparación tan pronto iguales como desiguales? Seguramente. Las cosas iguales aparecen algunas veces desiguales, pero la igualdad considera en sí y te parece desigualdad. Ahora yo pregunto, ¿sí parece una desigualdad? Jamás, Sócrates. ¿La igualdad y lo que es igual no son, por consiguiente, una misma cosa? No, ciertamente. Sin embargo, de estas dos cosas iguales, que son diferentes de la igualdad, ¿has sacado la idea de la igualdad? Así es la verdad, Sócrates, dijo Simmias. Y esto se entiende, ya sea esta igualdad semejante, ya es semejante respecto a los objetos que han motivado la idea. Seguramente, por otra parte, cuando al ver una cosa, tú imaginas otra, sea semejante o desemejante, tiene lugar necesariamente una reminiscencia, sin dificultad. Pero repuso Sócrates, dime, ¿cuándo vemos, y aun cuando vemos árboles que son iguales u otras cosas iguales, las encontramos iguales como la igualdad misma de que tenemos idea? ¿O falta mucho para que sean iguales como esa igualdad? Falta mucho. Convenimos pues en que cuando alguno, viendo una cosa, piensa que esta cosa, como la que yo estoy viendo ahora delante de mí, puede ser igual a otra, pero que le falta mucho para ello, porque es inferior respecto de ella. Será preciso, digo, que aquel que tiene este pensamiento haya visto y conocido antes esta cosa a la que dice que la otra se parece, pero imperfectamente. Es de necesidad absoluta. ¿No nos sucede lo mismo respecto de las cosas iguales cuando queremos comportarlas y aún compararlas con la igualdad? Seguramente, Sócrates. Por consiguiente, es de toda necesidad que hayamos visto esta igualdad antes del momento en que, al ver por primera vez cosas iguales, hemos creído que todas tienden a ser iguales como la igualdad misma y que no pueden conseguirlo. Es cierto. También convenimos en que hemos sacado este pensamiento, ni podía salir de otra parte, de alguno de nuestros sentidos, pues por haber visto o tocado, o en fin, por haber ejercitado cualquier otro de nuestros sentidos, porque lo mismo digo de todos. Lo mismo puede decirse, Sócrates, tratándose de lo que ahora tratamos. Es preciso, por lo tanto, que de los sentidos mismos saquemos este pensamiento, que todas las cosas iguales que caen bajo nuestros sentidos tienden a esta igualdad inteligible y que quedan por bajo de ella. ¿No es así? Sí, sin duda, Sócrates. Porque antes que hayamos comenzado a ver, oír y hacer uso de todos los demás sentidos, es preciso que hayamos tenido conocimiento de esta igualdad inteligible, para comparar con ella las cosas sensibles iguales y para ver que ellas tienden todas a ser semejantes a esta igualdad, pero que son inferiores a la misma. Es una consecuencia necesaria de lo que se ha dicho, Sócrates. Pero es cierto que desde el instante en que hemos nacido, hemos visto, hemos oído y hemos hecho uso de todos los demás sentidos. Muy cierto. Es preciso entonces que antes de este tiempo hayamos tenido reconocimiento de la igualdad. Sin duda. Por consiguiente, es absolutamente necesario que lo hayamos tenido antes de nuestro nacimiento. Así me parece. Si lo hemos tenido antes de nuestro nacimiento, nosotros sabemos antes de nacer y después hemos conocido no solo lo que es igual, lo que es más grande, lo que es más pequeño, sino también todas las cosas de esta naturaleza. Porque lo que decimos aquí de la igualdad, lo mismo puede decirse de la belleza, de la bondad, de la justicia, de la santidad.
en una palabra, de todas las cosas, cuya existencia pues admitimos en nuestra conversación y en nuestras preguntas y respuestas, de suerte que es de necesidad absoluta que hayamos tenido conocimiento antes de nacer. Y así después de haber tenido estos conocimientos nunca los olvidaremos. No solo necesitaríamos, pues, ni lo necesitamos si nacemos con ellos, sino que los conservamos durante toda nuestra vida, porque saber es otra cosa que conservar la ciencia que se ha recibido y no perderla, y olvidar no es perder la ciencia que se tenía antes. Sin dificultad, Sócrates. Y si después de haber tenido esos conocimientos antes de nacer y haberlos perdido después de haber nacido, llegamos enseguida a recordar esta ciencia anterior, sirviéndonos del ministerio de nuestros sentidos, que es lo que llamamos aprender, ¿no es esto recordar la ciencia que teníamos y no tendríamos razón para llamar a esto reminiscencia? Con muchísima razón, Sócrates. Estamos pues conformes en que es muy posible que aquel que ha sentido una cosa, es decir, que la ha visto, oído o en fin percibido por alguno de sus sentidos, piense con ocasión de estas sensaciones en una cosa que ha olvidado y cosa que tenga alguna relación con la percibida, ya se le parezca o no se le parezca, de manera que tiene que suceder una de las dos cosas: o que nazcamos con estos conocimientos y los conservemos toda la vida, o que los que aprenden o los que están aprendiendo no hagan según nosotros otra cosa que recordar y que la ciencia no sea más que una reminiscencia. Así es, Sócrates. ¿Qué escoges tú, Simias? ¿Nacemos con conocimientos o nos acordamos después de haber olvidado lo que sabíamos? En verdad, Sócrates, no sé al presente qué escoger, pero ¿qué pensarías y qué escogerías en este caso? Un hombre que sabe una cosa, ¿puede dar razón de lo que sabe? Puede sin duda, Sócrates. Y tú parece, o más bien te parece que todos los hombres pueden dar razón de las cosas de que acabamos de hablar. Yo querría que fuese así, respondió Simias, pero me temo mucho que mañana no encontremos un hombre capaz de dar razón de ellas. ¿Te parece, Simias, que todos los hombres tienen esa ciencia? Seguramente no. Esos no nacen entonces más que recordar las cosas que han sabido en otro tiempo. Así es. Pero ¿en qué tiempo han adquirido nuestras almas esta ciencia? Porque no ha sido después de nacer, ciertamente no. ¿Ha sido antes de ese tiempo? Sin duda. Por consiguiente, Simias, nuestras almas existen antes de este tiempo, antes de aparecer bajo esta forma humana, y mientras estaban allí sin cuerpos, sabían, a menos que digamos, Sócrates, que hemos adquirido los conocimientos en el acto de nacer, porque esta es la única época que nos queda. Sea así, mi querido Simias, replicó Sócrates, pero ¿en qué otro tiempo lo hemos perdido? Porque hoy no lo tenemos según acabamos de decir. ¿Los hemos perdido al mismo tiempo que los hemos adquirido? ¿O puedes tú señalar otro tiempo en el tiempo? No, Sócrates, no me había dado cuenta de que nada significaba lo que he dicho. Es preciso, pues, hacer constar, Simias, que si todas estas cosas que tenemos continuamente en la boca, quiero decir lo bello, lo justo y todas las esencias de este género, existen verdaderamente, y que si referimos todas las percepciones de nuestros sentidos o estas nociones primitivas como a su tipo que encontramos desde luego en nosotros mismos, digo que es absolutamente indispensable que así como todas estas nociones primitivas existen, nuestra alma pues haya existido igualmente antes que naciésemos. Y si estas nociones no existieran, todos nuestros discursos son inútiles. ¿No es esto incontestable? ¿No es igualmente necesario que si estas cosas existen, hayan también existido nuestras almas antes de nuestro nacimiento? Y que si aquellas no existen, tampoco debieron existir antes. Esto, Sócrates, me parece igualmente necesario e incontestable,
Y de todo esto discurso resulta que antes en nuestro nacimiento nuestras almas existían, así como estas esencias de que acaba de hablarme, porque yo no encuentro nada más evidente que la existencia de todas estas cosas, lo bello, lo bueno, lo justo, y tú me lo has demostrado suficientemente. Y si ves, dijo Sócrates, porque es preciso que Cebes esté persuadido de ello. Yo pienso, dijo Simías, que Cebes considera tus pruebas muy suficientes, aunque es más rebelde de todos los hombres para darse por convencido. Sin embargo, supongo que lo está de que nuestra alma existe antes de nuestro nacimiento, pero que exista después de la muerte es lo que a mí mismo no me parece bastante demostrado, porque esa opinión del pueblo, de que Cebes te hablaba antes, queda aún en pie y en toda su fuerza, la de que después de muerto el hombre, su alma se disipa y cesa de existir. En efecto, ¿qué puede impedir que el alma nazca, que exista en alguna parte, que exista antes de venir a animar el cuerpo, y que cuando salga de este concluya con él y cese de existir? Dices muy bien, Simías, dijo Cebes. Me parece que Sócrates no ha probado más que la mitad de lo que era preciso que probara, porque ha demostrado muy bien que nuestra alma existía antes de nuestro nacimiento. Más, para completar su demostración, pues debía probar igualmente que desde nuestra muerte, nuestra alma existe lo mismo que existió antes de esta vida. Ya os lo he demostrado, Simías y Cebes, repuso Sócrates, y convendréis en ello si unís esta última prueba a la que ya habéis admitido, y esto es que los vivos nacen de los muertos, porque si es cierto que nuestra alma existe antes del nacimiento, y si es de toda necesidad que al venir de la vida salga, por decirlo así, del seno de la muerte, ¿cómo no ha de ser igualmente que exista después de la muerte, puesto que debe volver a la vida? Así pues, lo que ahora me pedís ha sido ya demostrado. Sin embargo, me parece que ambos deseáis profundizar más esta cuestión y que teméis, como los niños, que cuando el alma sale del cuerpo la arrastren los vientos, sobre todo cuando se muere en tiempos de borroscas. Entonces Cebes, sonriéndose, dijo: Sócrates, supón que lo tememos, y más bien que sin temerlo está aquí entre nosotros un niño que le teme, a quien es necesario convencer de que no debe temer la muerte como a un vano fantasma. Para esto, replicó Sócrates, es preciso emplear todos los días encantamientos hasta que se haya curado de semejante presión. Pero Sócrates, ¿dónde encontraremos un buen encantador, puesto que tú vas a abandonarnos? La Hélade es grande, Cebes, respondió Sócrates, y en ella encontraréis muchas personas muy entendidas. Por otra parte, tenéis muchos pueblos extranjeros, y es preciso recordarlos y recorrerlos todos e interrogarlos para encontrar este encantador, sin escatimar gasto ni trabajo, porque en ninguna cosa podéis emplear más últimamente vuestra fortuna. También es preciso que la busquéis entre vosotros, porque quizá no encontraréis otros más capaces que vosotros mismos para estos mismos acontecimientos. Haremos lo que dice Sócrates, pero si no te molesta, volvamos a tomar el hilo de nuestra conversación. Con gusto, Cebes, ¿y por qué no? Perfectamente, Sócrates, dijo Cebes. Lo primero que debemos preguntarnos nosotros mismos, dijo Sócrates, es cuáles son las cosas que por su naturaleza pueden disolverse, respecto de qué otra debemos temer que tenga lugar esta disolución, y en cuáles no es posible este accidente. Enseguida es preciso examinar a cuál de esta naturaleza pertenece nuestra alma, teniendo esto en cuenta, temer o esperar por ella. Es muy cierto. ¿No os parece que son las cosas compuestas, o que por la naturaleza deben serlo, las que deben disolverse en los elementos que han formado su composición, y que si hay seres que no son compuestos, ellos son los únicos respecto a los que no pueden tener lugar este accidente? Me parece muy cierto lo que dices, contestó Cebes. Las cosas que son siempre las mismas y de la misma manera, ¿no tienen trazas de no ser compuestas? Las que mudan siempre y que nunca son las mismas, ¿no tienen trazas de ser necesariamente compuestas? Creo lo mismo, Sócrates.
Dirijámonos desde luego a esas cosas de que hablamos antes y cuya verdadera existencia hemos admitido siempre en nuestras preguntas y respuestas. Estas cosas son siempre las mismas y mudan alguna vez. La igualdad, la belleza, la bondad y todas las existencias esenciales experimentan a veces algún cambio, por pequeño que sea. A cada una de ellas, siendo pura y simple, subsiste siempre la misma en sí, sin experimentar nunca la menor alteración de la menor mudanza. Es necesariamente preciso que ellas subsistan siempre las mismas sin mudar jamás. Y todas las demás cosas, repuso Sócrates, hombres, caballos, trajes, muebles y tantas otras de las mismas, y son enteramente opuestas a las primeras, en cuanto no subsisten siempre en el mismo estado, ni con relación a sí mismas, ni con relación a las demás. No subsisten nunca las mismas, respondió Cebes. Ahora bien, estas cosas tú las puedes ver, tocar, percibir por cualquier sentido, mientras que las primeras, que son siempre las mismas, no pueden ser comprendidas sino por el pensamiento, porque son inmateriales y no se las ve jamás. Todo eso es verdad, dijo Cebes. ¿Quieres, continuó Sócrates, que reconozcamos dos clases de cosas? Con mucho gusto, dijo Cebes. Las unas visibles y las otras inmateriales. Estas siempre las mismas, aquellas en un continuo cambio. Me parece bien, dijo Cebes. Veamos pues, ¿no somos nosotros un compuesto de cuerpo y alma? ¿Hay otra cosa en nosotros? No, sin duda no hay más. ¿Y cuál de estas dos especies diremos que nuestro cuerpo se conforma o se parece? Todos convendrían de que la especie visible y vuestra alma, mi querido Cebes, ¿es visible o invisible? Visible no es, por lo menos a los hombres, pero cuando hablamos de cosas visibles o invisibles, hablamos con relación a los hombres, sin tener en cuenta ninguna otra naturaleza. Sí, con relación a la naturaleza humana. ¿Qué diremos pues del alma? ¿Puede ser vista o no puede serlo? No puede serlo. ¿Luego es inmaterial? Sí. Por consiguiente, nuestra alma es más conforme que el cuerpo con la naturaleza invisible, y el cuerpo más conforme con la naturaleza visible. Es absolutamente necesario. ¿No decíamos que cuando el alma se sirve del cuerpo para considerar algún objeto, ya por la vista, ya por el oído, ya por cualquier otro sentido, porque la única función del cuerpo es entender a los objetos pues mediante los sentidos? Entonces atraída por el cuerpo hacia cosas que no son nunca las mismas, se extravía, se turba, vacila y tiene vértigos, como si estuviera ebria, y todo por haberse ligado a cosas de esta naturaleza. Sí. Mientras que cuando ella examina las cosas por sí misma, sin recurrir al cuerpo, me dirige a lo que es puro, eterno, inmortal, inmutable, y como es de la misma naturaleza, se une y estrecha con ello cuanto puede y da de sí su propia naturaleza. Entonces esa en sus extravíos se mantiene siempre la misma, porque pues está unida a lo que no cambia jamás y participa de su naturaleza, y este estado del alma es la que se llama sabiduría. Has hablado perfectamente, Sócrates, y dices una gran verdad. ¿Y cuál de estas dos especies de seres te parece que el alma es muy semejante y con cuál está más conforme, teniendo en cuenta los principios que dejamos sentados y todo lo que acabamos de decir? Me parece, Sócrates, que no hay hombre, por tenaz y estúpido que sea, que estrechando por tu método no convenga en que el alma se parece más y es más conforme con lo que se manifiesta siempre lo mismo, que no con lo que está en continua mudanza. Y el cuerpo se parece más a lo que cambia. Sigamos aún otro camino. Cuando el alma y el cuerpo están juntos, la naturaleza ordena que el uno obedezca o sea esclavo, y que el otro tenga el imperio y el mando. ¿Cuál de los dos te parece semejante a lo que es divino y cuál es lo que es mortal? ¿No adviertes que lo que es divino es lo único capaz de mandar y de ser dueño, y que lo que es mortal es natural que obedezca o sea esclavo? Seguramente. ¿Y cuál de los dos se parece nuestra alma?
Es evidente, Sócrates, que nuestra alma se parece a lo que es divino, a nuestro cuerpo, a lo que es mortal. Mira pues, mi querido Cebes, si de todo lo que acabamos de decir no se sigue necesariamente que nuestra alma es muy semejante a lo que es divino, inmortal, inteligible, simple, indisoluble, siempre lo mismo y siempre semejante a sí propia, y que nuestro cuerpo se parece perfectamente a lo que es humano, mortal, sensible, compuesto, disoluble, siempre mudable y nunca semejante a sí mismo, podremos alegar algunas razones que destruyen estas consecuencias y que hagan ver que esto no es cierto. No, sin duda, Sócrates. Siendo esto así, no conviene al cuerpo la disolución y al alma el desaparecer siempre indisoluble y en un estado poco diferente. Es verdad. Pero observa que después que el hombre muere, su parte visible, el cuerpo que queda expuesto a nuestras miradas, que llamamos cadáver, y que por su condición puede disolverse y disiparse, no sufre por lo tanto ninguno de estos accidentes, sino que subsiste entero bastante tiempo y se conserva mucho más si el muerto era de bellas formas y estaba en la flor de sus años, porque los cuerpos que se recogen y embalsaman, como en Egipto, duran enteros en número indecible de años, y en ellos mismos que se corrompen hay siempre partes como los huesos, los nervios y otros miembros de la misma condición que parecen, por decirlo así, inmortales. ¿No es esto cierto? Muy cierto. Y el alma, este ser invisible que marcha a un paraje semejante a ella, paraje excelente, puro, invisible, esto es, a los infiernos, cerca de un Dios lleno de bondad y de sabiduría, y a cuyo sitio espera que mi alma volara dentro de un momento, si Dios lo permite. ¿Qué? Un alma semejante de tal naturaleza se habrá de disipar y anonadar apenas abandone el cuerpo, como lo creen la mayor parte de los hombres. De ninguna manera, mis queridos simias y cebes. Y he aquí lo que realmente sucede. Si el alma se retira pura, sin conservar nada del cuerpo, como sucede con la que durante la vida pues no ha tenido voluntariamente con él ningún comercio, sino que por el contrario le ha huido, estando siempre recogida en sí misma y meditando siempre, es decir, filosofando en regla y pues aprendiendo efectivamente a morir, porque ¿no es esto prepararse para la muerte? De hecho, si el alma, se retira en este estado, se une a un ser semejante a ella, divino, mortal, lleno de sabiduría, cerca del cual goza de la felicidad, viéndose así libre de sus errores, de su ignorancia, de sus errores, de sus amores tiránicos y de todos los demás males afectados a la naturaleza humana, y puede decirse de ella, como de los iniciados, que pasa verdaderamente con los dioses toda la eternidad. ¿No es esto lo que debemos decir, Zeus? Sí, por Zeus. Pero si se retira del cuerpo manchada, impura como la que ha estado siempre mezclada con él, ocupada en servirse, poseída de su amor, embriagada en él hasta el punto de creer que no hay otra realidad que la corporal, lo que se puede ver, tocar, beber y comer, o lo que sirve a los placeres del amor, mientras que aborrecía, temía y huía habitualmente de todo lo que es oscuro e invisible para los ojos, de todo lo que es inteligible y cuyo sentido solo la filosofía muestra. ¿Crees tú que un alma que se encuentra en tal estado pueda salir del cuerpo pura y libre? No, eso no puede ser. Por el contrario, sale afeada con las manchas del cuerpo que se han hecho como naturales en ella, por el comercio continuo y la unión demasiado estrecha que con él ha tenido, por haber estado siempre unida con él y ocupándose solo de él. Estas manchas, mi querido Cebes, son una cubierta tosca, pesada, terrestre y visible, y el alma, abrumada con este peso, se ve arrastrada hacia este mundo visible por el temor que tiene el mundo invisible del infierno, y anda
como suele decirse, errante por los cementerios alrededor de las tumbas, donde se han visto fantasmas tenebrosos, como son los espectros de estas almas, que no han abandonado el cuerpo del todo purificadas, sino reteniendo algo de esta materia visible que las hace aún a ellas mismas visibles. Es muy probable que así sea, Sócrates. Sí, sin duda, Cebes. Y es probable también que no sean las almas de los buenos, sino las de los malos, las que se ven obligadas a andar errantes por estos sitios, donde llegan y llevan el castigo de su primera vida, que ha sido mala, y donde continúan vagando hasta que, llevadas del amor que tienen a esa masa corporal que les sigue siempre, se ingieren de nuevo de un cuerpo y se sumen a costumbres que continúan la ocupación de su primera vida. ¿Qué dice Sócrates? Digo, por ejemplo, Cebes, que los que han hecho de su vientre su Dios y que han amado la intemperancia sin ningún pudor, sin ninguna cautela, pues entran probablemente en cuerpos de asnos o de otros animales semejantes. ¿No lo piensas tú también? Seguramente. Y las almas que solo han amado la justicia, la injusticia, la tiranía y las rapiñas, pues van a animar cuerpos de lobos, de gavilanes, de falcones. ¿Almas de tales condiciones pueden ir a otra parte? No, sin duda. Lo mismo sucede a las demás, siempre van asociadas a cuerpos análogos a sus gustos, evidentemente. ¿Cómo puede dejar de ser así? Y los más dichosos, cuyas almas van a un lugar más agradable, no son aquellos que siempre han ejercitado esta virtud social y civil que se llama templanza y justicia, y la que se han amoldado solo por hábito y mediante el ejercicio, sin el auxilio de la filosofía y de la reflexión. ¿Cómo puede ser los más dichosos? Porque es probable que sus almas entren en cuerpos de animales pacíficos y dulces, como las abejas, las avispas, las hormigas, o que vuelvan a ocupar cuerpos humanos para formar hombres de bien. Es probable. Pero en cuanto a aproximarse a la naturaleza de los dioses, de ninguna manera es esto permitido a aquellos que no han filosofado durante toda su vida y cuyas almas no han salido del cuerpo en toda su pureza. Eso está reservado al verdadero filósofo. He aquí por qué, mi querido Simias y mi querido Cebes, los verdaderos filósofos renuncian a todos los deseos del cuerpo, se contienen y no se entran a sus pasiones, ni temen ni la ruina de su casa, ni la pobreza como la multitud que está apegada a la riqueza, ni temen la ignominia, ni el oprobio, ni la ignominia con los que aman las dignidades y los honores. ¿No deberían obrarse de otra manera?, repuso Cebes. No, sin duda, continuó Sócrates. Así todos aquellos que tienen interés por su alma y que no viven por halagar al cuerpo, rompen con todas las costumbres y no siguen el mismo camino que los demás, que no saben a dónde van, sino que persuadidos de que ha de hacerse o de que no debe hacerse nada que sea contrario a la filosofía o a la libertad o a la purificación que ella procura, se deja conducir por ella y la sigue en todas las partes a donde quiera conducirles. ¿Cómo, Sócrates? Voy a explicarlos. Los filósofos, al ver que su alma está verdaderamente ligada y pegada al cuerpo, y forzada a considerar los objetos por medio del cuerpo, como a través de una prisión oscura y no por sí misma, conocen perfectamente lo que la fuerza de este lazo corporal consiste en las pasiones, que hacen que el alma misma, pues encadenada, contribuya a apretar la ligadura. Conocen también que la filosofía, al apoderarse del alma, en tal estado, pues la consuela dulcemente e intenta desligarla, haciéndola ver que los ojos del cuerpo sufren numerosas ilusiones, lo mismo que los oídos y que los demás sentidos. La advierte que no debe hacer de ellos uso de aquel a que obliga la necesidad y la aconseja que se encierre y se recoja en sí misma, que no crea
en otro testimonio que en el suyo propio, después de haber examinado dentro de sí misma lo que cada cosa es en su esencia, debiendo estar bien persuadida de que cuando examine por medio de otra cosa, como muda, como el intermedio mismo, no tiene nada de verdadero. Ahora bien, lo que ella examina por los sentidos es sensible y visible, lo que se ve por sí misma es invisible e inteligible. El alma del verdadero filósofo, persuadida de que no sabe oponerse a su libertad, renuncia, en cuanto le es posible, a los placeres, a los deseos, a las tristezas, aún a los temores, porque sabe que después de los grandes placeres, de los grandes temores, de las extremas tristezas y de los extremos deseos, no solo se experimentan los males sensibles que todo el mundo conoce, como las enfermedades o la pérdida de bienes. Si el más grande y el último de todos los males, tanto más grande cuanto no se deja sentir. ¿En qué consiste ese mal, Sócrates? En que, obligada el alma a regocijarse o a afligirse por cualquier objeto, está persuadida de que lo que le causa este placer o esta tristeza es muy verdadero y muy real, cuando no lo es en manera alguna. Tal es el efecto de todas las cosas visibles. ¿No es así? Es cierto, Sócrates. No es principalmente cuando se experimenta esta clase de afecciones cuando el alma está particularmente atada y ligada al cuerpo. ¿Por qué es esto? Porque cada placer y cada tristeza están armados de un clavo, por decirlo así, con el que sujetan el alma al cuerpo y la hacen tan material que creen que no hay otros objetos reales que los que el cuerpo le dice. Resultado de esto es que, como tienen las mismas opiniones que el cuerpo, se ve necesariamente forzada al tener las mismas costumbres y los mismos hábitos, lo cual lo impide llegar nunca, lo cual la impide llegar nunca pura al otro mundo. Por el contrario, al salir de esta vida llena de las manchas de este cuerpo, pues que acaba de abandonar, entra a muy luego en otro cuerpo, donde echa raíces, como si hubiese sido allí sembrada, y de esta manera pues se ve privada de todo comercio con la esencia pura, simple y divina. Es muy cierto, Sócrates, dijo Cebes. Por esta razón los verdaderos filósofos pues trabajan para adquirir la fortaleza y la templanza, y no por las razones que se imagina el vulgo. ¿Piensas tú como este? De ninguna manera. Haces bien, y es lo que conviene a un verdadero filósofo, porque el alma no creará nunca que la filosofía quiera desligarla, para que, viéndose libre, se abandone a los placeres por ellas, para comenzar siempre de nuevo como la tela de Penélope. Por el contrario, manteniendo todas las pasiones en una perfecta tranquilidad y tomando siempre la razón por guía, sin abandonarla jamás, el alma del filósofo contempla innecesariamente lo verdadero, o lo divino, o lo inmutable, que está por encima de la opinión, y nutrida con esta verdad pura, pues estará persuadida de que debe vivir siempre lo mismo, mientras permanezca adherida al cuerpo, y que después de la muerte, unida de nuevo a lo que es la misma naturaleza de ella, se verá libre de todos los males que afligen a la naturaleza humana. Siguiendo estos principios, mis queridos simias y cebes, y después de una vida semejante, temerá el alma que en el momento en que abandone el cuerpo, los vientos la lleven y la disipen, y que enteramente anonadada no existirá en ninguna parte. Después que Sócrates hubo hablado de esta suerte, todos quedaron en gran silencio y parecía que aquel estaba como meditando en lo que acababa de decir. Nosotros permanecimos muy callados y solo simias y cebes hablaban por lo bajo. Notándolo, Sócrates les dijo: ¿de qué habláis? ¿Os parece que falta algo a mis pruebas? Porque se me figura que ellas dan lugar a muchas dudas y objeciones, si uno se toma el trabajo de examinarlas en detalle. Si habláis de otra cosa, nada tengo que deciros, pero por poco que dudéis sobre lo que hablamos, no tengáis dificultad de decir lo que os parezca y manifestar francamente, si cabe, una demostración mejor,
o en este caso asociadme a vuestra indagación, si es que creéis pues llegar conmigo más fácilmente al término que nos hemos propuesto. Te diré la verdad, Sócrates, respondió Simias. A largo tiempo pues que tenemos dudas Cebes y yo, y nos hemos dado de codo para comprometernos a proponértelas, porque tenemos vivo deseo de ver cómo la resuelves. Pero ambos hemos temido ser importunos, proponiéndote cuestiones desagradables en la situación en que te hallas. Oh, mi querido Simias, replicó Sócrates, sonriendo dulcemente. ¿Con qué trabajo convencería yo a los demás hombres de que no tengo por una desgracia la situación en que me encuentro, cuando de vosotros mismos no puedo